Bien, muy buenas noches. Hoy nuestra última tutoría, el último encuentro de este viaje en la Cátedra de Operaciones y Tecnología en Gestión de la Productividad. Ya casi comiéndonos un tamal, ¿verdad? Pero Sí, bueno, agradezco a Carla que nos acompaña el día de hoy y a los que nos verán en manera diferida, pues no puedo dejar de decirles gracias por luchar, por el interés en la asignatura. Y bueno, estamos en los últimos 100 metros de esta maratón y por favor pedirle que no desista. El tema de hoy es relativamente simple, sin embargo he querido, ahora le comentaba a Carla tras bambalinas, y les había prometido que iba a hablarles un poco de temas introductorios, novedosos, cara al futuro, que son atinentes a la asignatura, para poder complementar sus conocimientos. Y bueno, hoy he decidido hablarles sobre algo que se llama el futuro del trabajo. Pero cuando usted dice el futuro del trabajo y todo esto y aquí tal, ¿y qué es eso, no? Bueno, es una proyección de lo que usted se va a poder encontrar en los próximos días, meses o años, o por qué no decirlo desde en este momento. Cuando uno se pone a pensar varias inquietudes, entre ellas es, ¿usted se imagina una organización que pudiera gestionarse por sí misma? Y aquí que está Carla conmigo hoy, y que tuvo la deferencia de acompañarme. Carla, ¿usted se imagina una organización que se gestione por sí misma? no, ¿Por qué no? Bien. sin personas, digamos. Fue así como No, lo entendí. que haya personas, pero que todos sepan lo que tengan que hacer y tomar las decisiones en Ah, los momentos y que no haya que pedir permiso. O por eso lo digo, bueno, una organización se puede gestionarse por sí misma, donde todo esté debidamente claro, empoderado, que nadie tenga que recibir instrucciones o darlas, y sin ujú. obsesionarse también por cumplir el presupuesto, las metas de desempeño. Por ejemplo, ¿se imagina una organización así? No, ¿Por qué no? porque yo pienso que siempre debe haber un líder Ok, y imaginemos que guiando, siempre... Ajá, sí, perdón, perdón. guiando a los demás colaboradores, Ok, porque quizás no todos van a ser igual de responsables y van a llevar esa línea, ¿verdad? De hacer lo correcto. pero imagínate que al final del día los líderes siempre van a estar, siempre van a haber personas ahí. Pero más allá de eso también, de lo que voy a complementar es, hoy ya existen organizaciones que se pueden gestionar por sí mismas. Pero entonces acá les quería compartir algunos elementos importantes de cómo lo han logrado, qué es lo que han hecho. En primera instancia, han utilizado el propósito de la organización, que está muy reflejada en la misión y la visión y los valores, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se conoce como el marco filosófico, que orientan a las personas del por qué hacer las cosas y hacia dónde van. Luego la transparencia, que es un elemento fundamental, la transparencia bidireccional, es decir, en todo lo que uno haga, tiene que haber transparencia. Y crear una reputación a partir de esos principios que rigen en la organización para que haya una cultura de libertad y responsabilidad. Es decir, usted es dueño de su propio tiempo, son 8 horas, usted trabaja bajo su propia responsabilidad y pueda cumplir. Mucho de esto es lo que se conoce hoy en día como el balance entre la vida y el trabajo. Organizaciones que buscan el bienestar, por ejemplo. Eh, Otro de los elementos, cómo lo han logrado, tienen una intención, pero también son lo sucesivamente flexibles para aprovechar las circunstancias, ¿no? Las casualidades. Trabajan de una forma descentralizada, pero son coherentes en sus líneas de acción. ¿Qué significa esto?
que pueden haber individuos trabajando en proyectos juntos, matricialmente, que responden a un departamento o a diferentes departamentos, pero tienen claro su intención, es decir, su objetivo, su meta, y también cómo lo que está sucediendo alrededor les permite ser resilientes. Algo que usted ya probablemente han escuchado conmigo es el tema de los comportamientos positivos con las personas. De igual manera, que sepan atender las complejidades que el entorno les presenta. No es referente a una manera de ser, sino es cómo se hacen las cosas. Porque usted puede ser de un tipo de persona, pero las hace completamente distintas. O sea, no es coherente con lo que dice y con lo que hace. Eso es algo importante también. Sucede y ha sucedido mucho, y esto se ve no solamente en las organizaciones, sino en los equipos de trabajo o en sus círculos de apoyo, de influencia más cercanas. A veces las ideas, las mejores ideas quedan atrapadas en las cabezas de las personas, porque no existe esa libertad para expresarse y para aportar. Más bien, si usted aporta de una manera distinta o novedosa, es visto como alguien que empieza a mover el status quo, genera cierta reticencia en la epidermis de otras personas, y más bien esas personas inconscientemente buscan cómo hacer que no trascienda para no sentirse víctimas de su propio fracaso. Y esto únicamente estas organizaciones han logrado revertir este efecto, creando espacios psicológicamente seguros. Ahora bien, entonces uno se pregunta, ¿y entonces? Aquí hablamos de un concepto que es algo que es importante, de innovación, novedad y usabilidad. Pero recuerde que esa novedad y esa usabilidad van de la mano de un adjetivo, un tipo, una forma, y no ocurre dentro de la gente, es decir, no ocurre con solo un individuo, sino ocurre en los equipos de trabajo, por eso se menciona entre las personas. Puedes interrumpir cuando quieras, Carla. Siéntete completamente abierta a eso, ¿ok? Y segura sobre ello. Ok. Resulta que en 1960, esto sí es interesante comentarlo, Douglas MacGregor publicó El lado humano de la organización. Vea qué interesante, porque a veces las organizaciones no son vistas como entes humanos, sino son vistas desde un punto de vista o reconocidas más bien, para producir, para generar utilidad, para generar productividad, que eso también es importante, pero ¿y las personas qué pasa con ellas? ¿Verdad? Entonces Douglas MacGregor publica dos teorías sobre la motivación humana y el comportamiento. Esto es interesante poder tenerlo por ahí en el radar, como dicen, porque es parte de lo que nos hace enriquecernos para no necesariamente motivar a alguien monetariamente y para poder comprender sus comportamientos o sus conductas. Entonces, por eso me pareció oportuno traerlo. Él decía, la teoría X, la primera, representa los dominantes. ¿Cuáles eran? ¿O cuáles son algunos de ellos? El ser humano promedio muchas veces no se siente cómodo en su lugar de trabajo. Tiene que ir a trabajar, pero para estar presente físicamente. Pero en los momentos que pueda, va a evitar algún tipo de responsabilidad. Otra de las situaciones que pasa debido a este momento de constricción y de alejamiento
al tema de la responsabilidad, hay que prácticamente jalarle las orejas y llevarlos como niños y decirle, usted va a liderar esto, ¿no? Y si no lo haces bien, pues ya sabes las repercusiones que hay en una organización. Mucho el estilo de liderazgo hitlerianos, les llamo yo, ¿no? Del castigo, no de la recompensa, sino del sufrimiento. Y también él decía que las personas están más acostumbradas a que las dirijan. Y ve que aquí se repite el tema de lo que he mencionado, y es la responsabilidad. Prefiero ser dirigido, es decir, que me digan qué tengo que hacer, en vez de yo asumir una responsabilidad y de manera propositiva ir adelante. Tienen muy pocas ambiciones, este tipo de personas, y para poder trabajar no puede estar en momentos o en ambientes donde hay una alta incertidumbre. Yo le llamo a este tipo de momentos los momentos jardín, porque en los jardines están las flores y están plantadas en un solo lugar. O sea, no pueden moverse. Y eso es algo que hay que observar y hay que entender. ¿Por qué las personas son así? ¿Qué está ocasionando que sean así, no? Y eso es algo que lo hemos visto y lo seguiremos observando. Eso siempre va a estar presente dentro de una organización. Luego viene la teoría Y. Y él dice, bueno, ¿por qué no motivamos desde un punto de vista diferente? La energía que usted invierte en el trabajo, tanto física como intelectualmente, tiene que ser entendido como algo natural. O sea, no es que solamente usted invierta un tipo de energía intelectual, porque hay un desgaste de energía interno que usted hace por pensar, al asumir presiones durante el día, retos, oportunidades, encomiendas, tareas específicas o actividades que probablemente usted no tenga la menor idea de cómo hacerlas. Eso le requiere a usted una inversión física importante. Entonces él también planteaba que los contextos externos y la amenaza del castigo entendió que no son la única forma para conseguir objetivos en una organización. Máxime, que pudo en ese momento, en 1960, observar que el ser humano puede controlarse, puede autogestionarse, porque lo hemos visto que puede autogestionarse, porque usted nace, vive y muere, pero en ese momento, en ese interín de vivir y de partir, tiene que aprender a sobrevivir, a autogestionarse, a ganarse la vida, ¿no? Y él decía, bueno, si el ser humano es capaz de sobrevivir en cualquier entorno, ¿por qué no lo puede hacer dentro de una organización? Entonces, en esa época, donde se incentivaba más los procesos productivos, mecanicistas, transaccionales, planteó una iniciativa que a mí me ha gustado mucho mencionar. Las recompensas tienen que ser en términos de realización personal, en función de su logro. No una que sea solamente monetaria. Porque cuando usted le da una recompensa, una retribución económica un día, a la semana siguiente usted va a querer lo mismo o un poquito más, pero no va a querer menos. Entonces el ser humano está predispuesto a más y más material, más ganar, pero no en trabajar su propio ser, ¿no? En su propio interior. Entonces él decía, bueno, ¿qué tal si hacemos un tipo de recompensa donde las personas puedan realizarse? Y ahí es donde se ha hecho mucho énfasis en lo que es el lado humano de una organización. Pero no solamente nos quedamos aquí, ve qué interesante. En organizaciones donde las condiciones sean adecuadas, ¿qué significa que una condición sea adecuada? Que sea libre,
que no hayan presiones sociales, ni políticas, ni algún tipo de actividad negativa por usted plantear una idea, sino más bien ven a la persona capaz de aprender, aceptar y buscar todas las responsabilidades que se le asignen. Ahora, cuando uno habla de ofrecer, porque hablábamos ahora de ofrecer un crecimiento personal, ¿no? Hay temas ahí también de por medio, si hablamos desde el punto de vista, desde la neurociencia, como lo son el cortisol disminuye, la serotonina aumenta, la dopamina aumenta, la oxitocina aumenta también. Y eso te dan espacios para imaginar, para ser creativo e inclusive también para resolver todo aquel problema organizacional que se presente. Un ser humano no es una mente pensante únicamente, sino es un ser sintiente. Es así como usted se siente, como usted se adecua, como usted se adapta. Entonces, él decía que las personas no deben medirse solo por su capacidad intelectual, sino por esa otra parte blanda, que no se ve, pero que se mira y se escucha. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, profe, todo está bien claro. ¿Qué tal el tema? ¿Suena? ¿Es interesante? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, claro. Mucho en la realidad de ahora, de lo que le sucede a uno en los trabajos, ¿verdad? Sí. Porque hay Entonces, trabajos en donde no hay nada de motivación, que ni tan siquiera es monetaria y ni tan siquiera de crecimiento, ¿verdad? así es. Entonces acá es donde uno se pregunta, bueno, ¿con cuál se identifica? No hay que responder, más bien respóndase usted a lo interno, Ujú. pero sí es evidente que las organizaciones tienen que hacer un alto y entender que hay personas, sí, que hay que enfocarlas al objetivo, pero tienen que tener un mensaje y ese mensaje es el líder el que debe transmitirlo, saber comunicarlo y tener esperanza y optimismo para poder irradiarle a los demás. Porque si no, es un líder que simple y sencillamente va a cambiar de discurso cuando tenga diferentes, por así decirlo, escenarios, poblaciones a las cuales tenga que presentar su visión de la organización. Entonces, hoy en día el líder no es aquel que planta, ¿verdad? Que impone, sino un buen líder es alguien que tiene un mensaje, sabe comunicarlo, invita a los demás a que se unan a él y sobre todo que en esa invitación llena de entusiasmo para que los que se suban al barco con él sean multiplicadores de esa energía positiva. Y ahí es cuando las cosas empiezan a suceder. Bien, esa era una pequeña introducción. Ahora vamos a ver la agenda de hoy. Son los capítulos 6 y 7. Son muy pequeños realmente. Y también está el material complementario, ¿verdad? Ahora, cuando uno se pone a pensar en estos capítulos 6 y 7, bueno, hablamos sobre el esbozo para la implementación del aseguramiento de la calidad. Ve qué interesante es. Ya hemos visto algunas cosas, pero cuando hablamos sobre el tema del aseguramiento de la calidad, de los ciclos de calidad, el control total de la calidad, muchas veces uno de los principales problemas es que entendemos muy poco lo que está sucediendo en el entorno. O lo que pueda entender Carla, lo que pueda entender Jorge, lo que pueda entender Jack, lo que pueda entender Yasmín, o lo que pueda entender, no sé, Juan de los Palotes, es muy diferente. Entonces cada uno va a tener una subjetividad de qué es lo que está sucediendo. Y al no haber un lenguaje común de entendimiento,
sobre todo sin hechos y datos, el poder poner de acuerdo en ese momento la conversación cuesta más. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Bueno, un sistema en donde permita reunir los datos técnicos a fin de entender con precisión lo que está ocurriendo, ¿verdad? Si bien ves ahí el ejemplo, ponen 1976, 1977, esos son horizontes de tiempo. Vos los puedes adecuar ya sea años, meses o días. Esto es una imagen del libro. Pero hay que ponerle un responsable. ¿Quién va a encargarse de dar ese entendimiento del mercado? Y esto es mucho como cuando uno trabaja con los equipos de trabajo, ¿verdad? Y aquí estamos planificando. Ve que el aseguramiento de la calidad va muy de la mano con el producto o el servicio. Aquí estamos planificando, el ejemplo hace alusión a la planificación del producto. Entonces, ¿quién es el responsable y sobre qué documentos este responsable va a atender dicha actividad? Entonces, ahí se habla sobre la guía para el desarrollo del nuevo producto, el acopio o lo que es algo que también se conoce como la capacidad de tener un lago de datos, en inglés es data lake, o si no, un contenedor de datos donde puedan extraerse los mismos y procesarse acorde a las decisiones que van a tomarse. Hay un manual de calidad de por medio y una ingeniería del producto que detalla todos los procesos productivos para llegar a él. Otra de las situaciones que se han observado es que muchas veces las metas son inapropiadas. Y no solamente en calidad de ingeniería, sino a veces las metas son sacadas prácticamente debajo de la manga. ¿Por qué sacadas debajo de la manga? Simple y sencillamente por cuanto muchas de ellas anticipan un mercado que no existe, porque es muy subjetivo. Entonces no entiendes lo que está sucediendo afuera y eso es un efecto cascada o dominó. No entiendo lo que está sucediendo en el entorno o en el mercado. A lo interno tengo que establecer unas metas de producción, pero si no entiendo qué necesitan realmente las personas, cualquier meta va a ser buena. Y para colmo de males, en términos productivos, los culpables siempre son los de calidad y producción, porque no fabrican bien el producto, no lo diseñan, no tienen los estándares, no cumplen con esas necesidades puntuales, etcétera, etcétera. Por eso si ves también, está dentro de los documentos orientadores sobre los cuales hay que tener noción de cómo estos van a respaldar con hechos y datos que esa actividad se ejecute. Aquí estoy tropicalizando el ejemplo a la modernidad, a lo que se está haciendo hoy. Esos documentos que son orientaciones y estándares para cumplir esa actividad puede ser que existan, o si no hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos. Pero ¿qué sucede dentro de las organizaciones? Le cuento, se quedan con lo que tenemos y puede ser un documento de 1970 y estemos hoy en el 2022. Y eso hay que prestarle atención. Bien. Otro de los aspectos es que los procesos que se correlacionan entre el costo y la ingeniería y la calidad son inexactos. ¿Por qué? No entiendo el mercado, establezco una meta que es muy subjetiva. Los costos van a ser a partir de un idealismo, no sobre una realidad, y van a estar en función de la mirada de algunas personas, porque se quedan dentro de las fronteras de la organización. Entonces, ahí se recomienda establecer un sistema de costos coordinado con el aseguramiento de la calidad que pueda establecer una verdadera planificación de lo que se va a requerir en cuanto a recursos y materiales y capacidades para atender, vuelvo a insistir, las necesidades del mercado, no las que crea la empresa, porque son dos puntos de vista. Lo que la empresa
crea que se requiere. Pero, por ejemplo, si Carla es la consumidora de un producto que Jack desarrolla, la empresa Jack, y yo desarrollo algo que simple y llanamente a Carla no le funciona, Carla no lo va a comprar. Entonces, al no venderse mi producto, es un inventario que entra a la organización y dependiendo del tiempo que esté ahí, puede ser que se convierta en baja, media o alta rotación. Si se queda en baja rotación, ¿qué va a pasar con los costos derivados de ese inventario? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Van a disminuir probablemente. No. Si Si se hay queda en baja, baja. si se queda en baja rotación, es decir, que no salen. El inventario no sale, se queda ahí. Entonces tengo que pagar más sobre quién lo va a mantener, quién lo va a cuidar, Ah, ok, sí, el sí. tema de la infraestructura. Si es una alta rotación, los costos, ¿cómo van a ser? Bajos. Bajo, sí. Ok. Eso está importante mencionarlo porque a veces se nos confunde, ¿verdad? Sí. Esos aspectos y ese entendimiento. Ahora, cuando hablamos de sistemas de productividad y de gestión de la productividad, uno de los elementos que hemos visto es que los modelos de producción o los sistemas de gestión de la calidad, por ejemplo, que están ya normados mediante la ISO 9000, son muy básicos. O lo que yo le llamo es que algunos tratan de agarrar un molde y ese molde traerlo y hacer el mismo pan que hacen en otra organización, pero no le ponen el sabor o los ingredientes correctos de la propia organización. Entonces el pan va a saber bien, pero no va a tener la calidad, ni la riqueza, ni el sabor, ni el tueste, por ejemplo, que el cliente o el consumidor espera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, dos actividades muy básicas y muy sencillas. Primero, actualizarse en temas de teoría. La organización tiene que actualizarse para entender cómo tropicalizar los avances en materia de conocimiento y sacarles el mejor provecho. Entonces, ahí va a haber un proceso de aprendizaje en donde va a ir quizás de manera ascendente, no a la velocidad que muchos quisieran, pero aquí es como esa anécdota entre la tortuga y el lobo. ¿Quién corre más rápido? Pero ¿quién se estrella más rápido? El lobo probablemente. En cambio, la tortuga va despacio, pero a paso firme. Y aquí puede usted hacer cualquier analogía que quiera, pero despacio, pero aprendiendo lo que está sucediendo en ese momento. Bien. Supeditado esto, las organizaciones se quedan en una evaluación ineficiente de lo que es el aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque las técnicas que se utilizan no son las mejores. O los resultados, a estar completamente sesgados, parece un partido de ping-pong. A ver quién se queda con la pelota, porque se la tiran y se la pasan. Que el de calidad es el responsable, que el de producción es el responsable, que el de mercado. Pero no ven que toda la organización es responsable, porque hay muchas veces es un legítimo problema de comunicación. Entonces, en lo que es la planificación y el diseño, aquí hay una transversal que yo quisiera que usted siempre tenga en mente. Y esa transversal se llama comunicación. Comunicación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos para acá? Bueno, siguiendo con el paso, las organizaciones a veces incurren en inconvenientes para introducir nuevos productos. ¿Por qué? Porque los procesos no se actualizan. Las estrategias probablemente de las organizaciones
no son cliente céntricas. Cuando una estrategia está enfocada en el cliente o en el consumidor, la organización gira y renueva o transforma o evoluciona, como usted quiera ponerla, todo lo que sea hacia adelante, está muy bien, en sus recursos y capacidades. Pero si no es así, sus procesos productivos van a seguir siendo los mismos. Y usted puede estar produciendo algo que es insuficiente, como lo dice en el segundo paso, en cuanto a calidad se refiere, porque él va a responder a la calidad de la empresa, no a la calidad que el cliente requiere. ¿Tiene sentido lo que estoy explicando, Carla? ¿Te hace sentido? Sí, sí, profe. ¿Vamos bien? Sí. Ok, llegado el momento cuando hablamos sobre los procesos de producción, los procesos productivos, una de las cosas que hemos visto, se observa, y esto sí es algo que es importante, es que no hay un control sistemático. ¿Qué sacrificamos? La calidad por la cantidad. Queremos tener nuestro equipo al 100%, pero van a haber probablemente mayores defectos o mayores errores. ¿Cuál es el porcentaje que es la empresa o el gerente de producción o ustedes, especialistas en esta temática, van a proponer como la tolerancia al error? 5, 10%. 10% es un montón en costos. 5 también, yo diría que 0,05, máximo un 1%, no más de ahí. Cuando todo viene mal, el resultado va a ser malo. Si no hay entendimiento del entorno, los costos están mal planteados, los productos no son lo que el cliente quiere, y tenemos que cuestionarnos qué sacrificamos, calidad o la cantidad, que yo no quisiera que ustedes tengan que llegar a ese dilema. Van a haber quejas recurrentes. Y mucho de lo que se planteó en la actividad práctica, en el ejercicio de análisis y de pensamiento, como en un momento, en un área que no es reconocida como estratégica, que es una recepción o atender el teléfono, se pueden perder cantidades de clientes o de oportunidades de negocios. Y si hacemos una alusión a ese mismo ejemplo, ¿quién está inspeccionando que las quejas o lo que el cliente está diciéndonos se esté cumpliendo? Y en las organizaciones, un ejemplo tan simple como el no contestar el teléfono, ¿se le está prestando la debida atención? No lo sé. Esto es algo para que usted se lo lleve a su propia organización, lo medite, lo plantee como un elemento de valor, para que usted pueda generar esas discusiones que son necesarias. Cuando hablo de discusiones, no confrontativas, sino más bien constructivas al respecto. Llegamos al tema de la venta y el servicio. Aquí es donde el gerente de mercadeo sale a relucir. Cuando llega la persona al frontal o al punto de venta, se plantea una inquietud interesante y es cómo anticiparse a la recurrencia de las quejas del cliente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, encuestas, preguntarle los grados de satisfacción. Otra de los aspectos es esa retroalimentación no necesariamente tiene que ser por escrito o por medio de un QR o una encuesta. Puede ser también por una llamada telefónica. O quizás, ¿por qué no hacer como muchas organizaciones que sus propios gerentes toman el teléfono y llaman a los clientes personalmente? A ver, ventas y servicio, mercadeo, producción, calidad, inspección, en las organizaciones en algún momento son vistas como islas.
o ellos mismos se conciben como una isla. ¿Qué significa que sea como una isla? Que hay poco economía de escala o poco apoyo entre sí. Precisamente porque existe un temor natural de que se les indique o se les etiquete de una responsabilidad que quizás no es de ellos, pero son parte de ese resultado. Entonces acá, por eso se plantea muy bien en el libro, que en muchas ocasiones existe un análisis insuficiente de entender las fallas y cómo unir esfuerzos interdepartamentales para que no vuelvan a ocurrir. Cuando hablamos sobre el seguimiento y el control de lo que está sucediendo, viene la evaluación insuficiente del desempeño y la retroalimentación. Te sacaste un excelente, perfecto. Con eso me quedo tranquilo. ¿Y la realimentación? Entonces, el ser humano está habituado a la nota, más no a la medición cualitativa, más no a la oportunidad de seguir adelante, de avanzar, de crecer, ¿no? Este otro punto es muy coincidente con lo que acabo de mencionar, que hay una vigilancia insuficiente sobre las mejoras del sistema. Nos quedamos en el dato cuantitativo, más no en el aspecto cualitativo. Que un claro ejemplo de ello, me parece que lo he mencionado, lo voy a volver a repetir para que usted lo recuerde. El Producto Interno Bruto es una medida de fortaleza económica y la capacidad productiva de una nación. Pero esta no va a entender la incidencia de un huracán o no va a medir desastres naturales. Pero usted dirá, pero profe, para eso pueden haber otras medidas. Claro, pero un Producto Interno Bruto alto o bajo, a veces nos quedamos en un 3 o lo que significa el 4, pero no entendemos todos los efectos adyacentes que tienen sobre esa medición. Y por eso a las organizaciones se les impide trascender. Y aquí es donde este autor, John Doerr, que le recomiendo que compre el libro, que se llama Mide lo que importa. Siempre estamos midiendo, todo lo queremos medir, pero realmente eso importa. Entonces este autor invita a la reflexión y dice, no, enfoquémonos en qué hay que medir y en cuándo lo voy a medir, para no someter a las organizaciones a un estrés de medición y controlitis. Esto es como cuando usted tiene mucho estrés y se le va al colon o al intestino, entonces se le inflama. Sí, me pasa mucho. Entonces le da una colitis, porque todo lo quiere tener bajo control, todo lo quiere tener, ¿verdad? Y eso no, a veces no puede suceder. Entonces hay que enfocarse en lo que es importante. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Tabla de herramientas. Hay herramientas de herramientas. Yo le digo a la gente que las herramientas son eso, ¿verdad? Es como cuando usted entra a un taller y dice, tienen herramientas por todo lado. Pero esas herramientas hay que saberlas usar en el momento oportuno. La tabla básica de la calidad, por ejemplo, nos permite tener un análisis de qué es realmente lo que vamos a entender por calidad. Es una parametrización. Puede hacerlo a mano, antes se hacía a mano con las tablas de madera y usted iba con una lista, iba verificando una lista de verificación con algunos datos y los resultados. Pero, profe, es que eso puede ser muy sencillo. Bueno, cuidado. Muchas organizaciones han querido adelantarse sin tener claro cómo trascender de los principios básicos. Y dejan de usar los principios básicos por usar la tecnología y se entraba completamente la dinámica organizacional. Cuando hablamos sobre las tablas básicas de la ingeniería de producción, mucho de ello es sobre la capacidad tecnológica que se tiene, ¿no? Los técnicos, las necesidades
inclusive en el corto, mediano y largo plazo, para poder ampliar esa capacidad tecnológica. Pero aquí yo quisiera que usted también entendiera la importancia de introducir un renglón que se llama conocimiento en las personas. En la ingeniería de producción, no solamente la tecnología, sino el conocimiento. Porque una máquina que quizás fue o esté instaurada en la organización desde 1970 y sea la que esté brindando los mejores resultados, si se quiera cambiar por un 2022, esa 2022 va a tener unos avances tecnológicos diferentes. Y en cuanto al mantenimiento y el control, va a ser otra cosa. Entonces hay que capacitar a las personas sobre ello. Tablas individuales de calidad, tablas de ingeniería, tablas de aseguramiento de la calidad, de la planificación de la inspección, del proceso, del control de la calidad, la hoja de estandarización del trabajo, la encuesta de la calidad. Estas son algunas herramientas con sus usos. Pero esto es como que si usted tuviera una alacena llena de ingredientes, cada una de ellas se utilizan para un momento adecuado. O usted puede generar su propia herramienta. Y esto es algo que yo siempre invito a mis estudiantes, porque puede sacar lo mejor de una, dos o inclusive de tres y hacer una sola, donde pueda consolidar la mayor parte de la información. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, vamos bien. Vamos bien. Ujú. Bueno, esperemos que sigamos bien. Sí. Entonces, en el tema de la utilización de las herramientas, el libro como que nos dice dónde usarlas. Entonces, ve que cuando hablamos del despliegue de la calidad, que está muy orientada en la primera etapa a la planificación del producto, ¿cuál herramienta hay que usar? La tabla básica de la calidad. En el diseño de la producción, bueno, la tabla individual de la calidad más la del aseguramiento de la calidad. Pero ve que cuando hablamos de esta vertical que se llama análisis de la calidad y análisis de la ingeniería, hay información y hay análisis teórico y análisis empírico, que esas alimentan a su vez a la tabla básica de la calidad y a la tabla individual de la calidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del análisis del proceso o el análisis de tolerancia al error, que era lo que decía antes, junto con el análisis de las fallas, ve que estas convergen en lo que es la inspección, los procesos de control de calidad y los estándares del trabajo, mucho de lo que es del control y seguimiento. Pero cuando hablamos específicamente por qué están fallando los productos y servicios, va muy dirigido al cliente, las personas, y ahí es donde se hacen las encuestas. Sí, ¿Cuál es aquí la abajo clave? que dice análisis de falla y está en ventas y servicios. Así es, así es. Ok. Y eso es cuando nos preguntan si el producto nos gustó o no. O usted Ujú. recibe una encuesta, que a veces usted no quiere llenar la encuesta. O cómo lo fue atendido en un lugar. Entonces ahora las empresas y las organizaciones se han dado cuenta que es más sencillo poner caritas. Cara feliz, cara triste, cara de enojado o cara de sin ningún sentimiento. Ujú. Y eso es porque hoy en día en las estrategias de cliente céntrico se habla mucho sobre el tema de tener la capacidad de medir las emociones de las personas. Porque es sobre las emociones también que compramos o que utilizamos los productos. Cuando hablamos de una queja, ve, el gráfico por sí mismo habla solo. Acá lo único que quiero, y lo voy a ir explicando, pero quiero que nada más nos centremos en que el procesamiento de una queja o una recomendación o una mejora, al final del día va a depender del sistema que usted instaure acá
el libro nos da una noción de cómo hacerlo, que ve que muchos de estos son, a ver, los pasos, las actividades, los procesos y las personas que intervienen. Pero yo quisiera que este entendimiento de este gráfico, cuando usted lo pueda profundizar y lo pueda digerir, retome mis palabras de que tenemos que dejar de vernos como islas pensantes, de islas que tienen una pequeña responsabilidad de lo que sucede. Aquí el libro lo que explica es que eso va desde el cliente hasta el alto ejecutivo, pasa desde la persona que limpia, que hace un gran trabajo honorable, la de seguridad, hasta el presidente de la empresa, es el responsable y todos son responsables de lo que está sucediendo dentro de la compañía. No es una única ni un exclusivo departamento o club de personas. Porque dentro de las organizaciones se etiqueta a la gente. Y cuando se les etiqueta, ya moriste con eso. Excepto que logres y digas, voy a trasladarme a otra empresa, ¿verdad? Y ahí es donde mucho de lo que lamentablemente sucede, pierden las organizaciones ventaja competitiva. ¿Por qué? Al irse una persona, se lleva el recurso que es inagotable, y es el conocimiento. Entonces, mucho, cuando hablamos de las pruebas de vigilancia, de la queja, de la identificación, de la documentación, de la investigación, de la hoja de registro, de las mejoras, de las correcciones que se hagan, y también de las instrucciones que se brinden desde los diferentes departamentos, gerentes y responsables. Todo tiene que estar debidamente calibrado y sincronizado. ¿Qué sucede hoy? Que muchas quejas ni siquiera se conocen. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de llamar o motivar a una empresa a decir, mire, recibe un mal servicio. Y vieras que cuando esto sucede, las organizaciones lo reciben muy bien. O Siempre y tal cuando vez se sea... quedan ahí en el papel. Exacto, exacto. Y como pasa eso, decimos, no voy a llamar a esta organización porque sé que no va a suceder nada, pero entonces la generación de valor bidireccional se pierde Sí, porque no hay por una falta ejemplo, de confianza. Ajá, por bueno, ejemplo. donde yo trabajo, se realiza una encuesta de satisfacción al cliente cada 6 meses. Pero nosotras, las otras 3 compañeras, hablamos entre nosotras, que no nos escuche nuestra jefa, ¿verdad? Y nosotros lo que decimos es que para qué hacen esto si al final, bueno, hacen el consolidado de la encuesta de satisfacción, pasan los resultados y todo, pero ¿y qué? Nada más pasan un correo, no hacen Exacto, ninguna implementación. exacto. Entonces es todo el trabajo para nosotros, para recolectar las quejas, leer qué es lo que quieren los clientes, ¿verdad? Que se cambie y todo eso, pero al final ningún año se hace nada, ahí queda. Bueno, entonces ve lo que vos está explicando. El libro nos enseña y nos invita a todo lo que el proceso lógico de un proceso para la prevención de la recurrencia, la confirmación y la evaluación, los registros, las tablas de confirmación, las patrullas de control, ¿verdad? Dónde se van a implementar, cómo se van a brindar esa, por así decirlo, al cliente, esa devolución de lo que sucedió con su queja, porque muy pocas organizaciones, por lo menos acá en Costa Rica, lo hacen. Más bien le dicen muchas gracias por sus aspectos o su comentario, pero al final del día parte sin novedad, ¿no? Por lo menos para uno. Probablemente internamente suceden cosas, pero no las conocemos. Entonces el cliente va retrayéndose de consumir esos productos y servicios y del otro lado de la acera, la organización como tal o la empresa va perdiendo más participación de mercado en el tiempo.
Y ahí es donde es necesario, repito, que las estrategias por desarrollar, por materializarse, sean cliente céntricas. Bien, continuamos. Con permiso, ¿Qué profe, voy a tomar agua. Tranquila, yo voy a continuar por acá. Listo. ¿Qué tiempo se necesita para que se muestren los beneficios del Kaizen? Bueno, aquí me voy a permitir leer este texto que me va a dar pie a generar una conversación. ¿Qué tiempo se necesita para que se muestren los beneficios del Kaizen? De acuerdo con Ishikawa, ese promotor del diagrama de causa-efecto, decía que por lo común de 3 a 5 años, desde el momento en que es introducido a los procesos de control total de la calidad, hasta que ya eso esté en el ADN de la organización, es decir, en su desempeño. Otro de los ilustrados de la época, en el lado oriental, Sasaoka, es más optimista, ya que y hace un contraste con las empresas a nivel occidental, es decir, del otro lado del río, como yo le llamo, y es que si éstas continúan con seriedad y estuvieran dispuestas a aprender de la experiencia oriental, podría tomar solo 2 años, óigame bien, de lo que en algunos momentos a ellos mismos, a los orientales, les han tomado décadas o una década. Pero entonces, ¿qué hay que hacer con el Kaizen? Bueno, dirigirlo a una meta específica, ya sea mejorar la calidad del producto o ampliar la participación del mercado. Yo concuerdo con el que era el anterior presidente de Xerox cuando decía que no es difícil obtener resultados positivos en varios meses, pero hay que instituir un sistema que asegure el mejoramiento continuo. Y vea que aquí viene y se resalta una palabra que es importante, la difusión de los beneficios del Kaizen. Las administraciones no solo deben conformarse con ver el mejoramiento, sino hay que destacar cuál es la meta del Kaizen. Y esta es inequívoca, ser mejor que la competencia. No hay más allá. Entonces, por eso se habla que la gestión de las operaciones está muy ligada a la estrategia de la organización. Porque cuando eso está ligado, hay mayor oportunidad de que la gente tenga actitudes y comportamientos proclives a alcanzarlo. No sé si esto, bueno, esto lo vas a escuchar, pero esto último ha quedado claro. Al final, Kaizen, la meta principal o la meta que se vaya a establecer, ser mejor que los demás. Correcto. Bien, entonces, aquí vienen algunas inquietudes que les traje para compartir y es para que usted mismo pueda hacer un examen de lo que está sucediendo en su organización. La empresa y para sus proyectos también, ¿no? La empresa está bien comprometida a introducir el Kaizen como parte o un pilar de la estrategia empresarial. La empresa como un todo estaría dispuesta a entender lo que significa implementar el Kaizen. Toda organización probablemente hoy en día ya esté más enfocada a entender metas transversales como calidad, costo y programación. Pero de manera aislada o de manera conjunta. Acá es lo que tenemos que plantearnos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver el costo sin correlacionarlo
por ejemplo, con la calidad. No puedo ver el costo sin relacionarlo con la programación y si cumplía a tiempo la producción o los lotes productivos de cara a ponerlos en el mercado. Pero también, en este entendimiento del Kaizen, muchas veces las organizaciones no tienen los recursos necesarios, ni mucho menos los programas de entrenamiento. Y acá es donde es necesario profundizar. Ahora, retomando el tema de las metas, que la gente solo se preocupa por la meta, más no por el proceso o por el aprendizaje que haya en el mismo. Si estas están de manera inadecuada, la organización es lo suficientemente resiliente para hacer los cambios necesarios. O como decimos en algunos momentos, mueren con las botas puestas, con las que ya se habían definido inicialmente. Aquí cuando esto sucede vemos que hay terquedad, poco entendimiento del mercado, poco entendimiento del consumidor o del cliente. Y eso es un claro camino al fracaso. Vamos a continuar. Bueno, esto es la primera parte. No sé, Carla, que estás acá, si tienes alguna duda. No, profe, no tengo duda, quedó claro. Ok, perfecto. Material complementario, herramientas estadísticas. Bueno, las hojas de comprobación en el registro. A ver, y eso está tomado del material que viene en la plataforma, pero ¿qué es una hoja de comprobación y registro? Bueno, son formatos para recolectar datos. Ve que aquí lo que estamos diciendo es de 7 a 9, de 0 a 20 minutos, ¿cuántos clientes entraron? De 20 a 40, ¿cuántos tenemos? De 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100. Aquí es importante ver que no hay un formato establecido. Eso sí es importante. Usted puede adecuar el que usted quiera. Pero tener cantidad por cantidad no es suficiente. Entonces, acá usted puede decirle cuántos clientes fueron atendidos de manera satisfecha, estuvieron contentos con el servicio y cuántos clientes estuvieron insatisfechos. Y al final del día lo que haces es que totalizas. Y ese total, si lo proyectas a 5 días o un mes y lo transferís o haces su correlación con el costo, vas a poder entender o tener mayores elementos para la toma de decisiones, es decir, para las medidas correctivas. Entonces, una hoja de comprobación y registro puede ser tan poderoso, pero a veces es considerada muy básica, entonces no se utiliza. El reparto es igual, si fuera un sistema de distribución o una empresa de distribución. A dónde hay que repartir, se hizo o no se hizo y cuál fue el comentario. Pero muchos vean que los comentarios, yo quiero que usted amplíe esa parte, que sea exhaustivo, no que diga una inundación en el lugar, entonces porque hubo una inundación, entonces no pude dejar el producto. Bueno, ¿qué otras alternativas teníamos? Si eso sucediera en cuanto a una inundación en el lugar, hay un análisis de riesgos que la hoja de verificación nos permite hacer ante ciertas actividades. Acá el tema es cómo mitigamos que ese evento o esa posibilidad de riesgo suceda. O por no decirlo, más bien por decirlo en palabras sencillas, perdón. ¿Cómo tengo un plan B? Y muchas empresas no tenían un plan B o no tienen planes B. ¿Por qué lo digo con este tono de seguridad? No estábamos preparados para una externalidad como es una pandemia, pero es uno de los principales riesgos estratégicos. A partir de esa experiencia, muchas de las organizaciones ya hoy en día, estoy casi convencido, que tienen desde sus riesgos estratégicos enfocados en la parte de ambiente o desastres naturales o temas sociales, que muchos lo tienen unificado. Hay un renglón o una línea que se llama pandemia. ¿Y qué hacer? Estoy seguro de ello. El diagrama de Pareto, bueno, este es el famoso 80-20, ¿verdad?
El 80-20 lo que te dice es que muchas de las causas están concentradas en el 20%, ¿no? De una determinada situación. Muchos los acomodamos por niveles de importancia o simple y sencillamente por nivel numérico o nivel de incidencia. Pero esto lo que nos permite es entender los principales aspectos que a veces pasan desapercibidos que deberíamos prestarle atención, ¿no? Entonces recuerden, el famoso Vilfredo Pareto, el diagrama de Pareto. ¿Qué se hace en función de las hojas de registro? Nos dice dónde está el 80% que representa el 20% del total de las principales causas del por qué las cosas no están saliendo como la empresa espera. Entiéndase un producto, entiéndase un servicio. Ahora para el entregable, vea que aquí va a tener unas herramientas en el proyecto en su parte B que le van a permitir, que son sencillas, pero que son muy poderosas en cuanto a la interpretación. Yo esperaría que más que el uso de la herramienta estén los datos correctos y usted pueda sacarle el mejor provecho a estas herramientas y otras que pueden entrar por ahí, ¿no? El diagrama de causa y efecto. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? Algunos de ustedes tuvieron que, la mayoría tuvo que hacerlo en la actividad número 1, en la actividad práctica 1, el diagrama de causa y efecto, ¿no? Aquí nada más queremos recordarlo. Algunos autores le dan un nombre ya específica a ciertas causas. Recurso humano, máquinas y ambiente, medio ambiente. Usted puede no necesariamente utilizar esos mismos nombres. Tiene que consolidarlos en la realidad de la empresa. Entonces, no, por eso decía que no hay que usar los moldes. Los moldes hay que usarlos, pero hay que tropicalizarlos. Ponerle los ingredientes que uno o la organización realmente requiere. Y el gráfico de desarrollo. Vean, este simple gráfico es muy importante a los que somos visuales, por lo general los ejecutivos no quieren textos, muchos textos. Por eso en la actividad práctica número 1, una de las preguntas tenía que, con hechos y datos, el diagrama de causa y efecto, luego interpretarlo y ser sintético. No más de 2 o 3 párrafos. Pero a veces esa síntesis se da por pocos elementos, herramientas, como usted quiera llamarle, o por poco entrenamiento en la capacidad de analizar, proponer, ¿verdad? Y cosas diferentes, no ser un repetidor, que es lo que yo le digo a muchas personas. Entonces ve que, por ejemplo, en este tema, en este gráfico de desarrollo, imaginemos que esto es un tema de cajas, ¿no? Y cómo las cajas, el comportamiento de los diferentes días, meses o años, como vos quieras, o quieran interpretarlo, no tengo ningún problema. Pero vea que hay en algunos momentos baja, en algunos momentos se estabiliza, después baja, vuelve a subir, tiene picos, hay puntos estacionarios, pero después tiene al final un crecimiento importante. Bueno, ¿y por qué está sucediendo eso? Entonces, este gráfico lo que te invita es a la investigación y a la intuición, a entender más allá y no quedarse en una subjetividad que a veces las organizaciones presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de quejas, bueno, ¿cómo es el comportamiento de las quejas? ¿Cuáles son los periodos que se han recibido? ¿Durante qué meses? Y si han habido más, ¿qué sucedió en ese mes dentro de la organización? ¿Qué dejamos de hacer? ¿O qué oportunidades tenemos? Y así sucesivamente. Bueno, antes de despedirme, deseo dejarles un mensaje para todos. En lo personal, para mí ha sido un placer interactuar con cada uno. Algunos he tenido la oportunidad de estar en reuniones, con otros de escribirles,
pero no puedo dejar pasar la ocasión de instarle a ese constante deseo de aprender. Hay un paso entre su situación actual y la situación que usted desea tener en el futuro. Y eso se llama aprendizaje, conocimiento. No se quede solamente con lo que le damos nosotros en la universidad, sino motivarle a que pueda investigar, a formar partes de grupos que le nutran el conocimiento. Ahí es donde va a estar verdaderamente la diferencia. Deseo también que pasen una gran Navidad, un próspero año nuevo al lado de sus seres queridos y mucha salud, paz y abundancia. No material, sino espiritual. Y gracias por haberme acompañado en estas tutorías. Sé que algunos lo hacen de manera extemporánea y como siempre decimos, con esta me despido y estoy para servirles. Y gracias a Carla hoy que tuvo la deferencia de estar conmigo y espero que hayas disfrutado esta tutoría. Los temas eran relativamente muy sencillos, por eso traímos esta primera parte de el futuro de las organizaciones, ¿no? Y cómo poder motivarlos también a que la productividad pueda verse con un rostro humano. Bueno, Carla. Muchas gracias, profe, por las tutorías, porque en realidad fueron, para mí fueron diferentes. Y me gustó ese enfoque que usted le dio, ¿verdad? En cuanto a, bueno, también como desarrollamos nosotros el artículo del ambiente laboral y todo eso, todo ese tema nos gustó mucho. Y todas las tutorías en realidad estuvieron muy entretenidas y se lo agradezco de verdad por hacer esa diferencia. Y también espero que pase muy feliz Navidad y próspero año nuevo y que muchas bendiciones. Muchas gracias. Igualmente para usted, su hermana y para todos, ¿no? Y bueno, Sí, esto no se ha acabado, pero ahora nos estaremos sí, conversando más de manera virtual y remota. correcto, ahí seguimos, profe, Muy bien. poniéndole. Bueno, no queda de otra, pero ya Sí, son los últimos 100 metros. sí, queda poquito. Bueno, feliz noche Gracias, y muchas profe. gracias. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.